Cuando queda la célula, quedo en el proceso de stand-by con los compañeros del secundario, nos ligamos a un ciclo de festivales y de recitales que se organizaba ya, no políticamente, sino que lo organizaba un muchacho que quería ser productor. Ahí me invitan a tocar, nos invitan a tocar, y ahí conozco al grupo Cucaño. Ahí va. Que el grupo Cucaño no es un grupo que inventó el PCT ni el partido, sino que entramos A ese a grupo. ese grupo, dos que habíamos quedado a la deriva del PCT, porque Claro. estaba bastante, fue muy impactante ver a los Cucaños. O sea, yo voy el 4 de diciembre a ver a tocar con un grupo que estaba Adriana Bonicio, que era un músico ya más Claro, más reconocido, consagrado, más consagrado, reconocido. que se había tenido la enorme amabilidad de tocar con unos desarrapados como era yo, y otros que eran iguales así, no tanto. Me acuerdo de los sobrenombres, el bajista era Piltrafa. Y el baterista era el Engendro. El Engendro, qué buen apodo. Qué buen apodo. ¿Quiénes tocan? Abolicio, Piltrafa y el Engendro. ¡Ah! Sonaba. Ay, qué maravilloso Sonaba muy, apodo. claro, un apodo. Muy cómico. Tocamos en La Poca Sal esa noche y después toca Cucaño. Y cuando toca Cucaño me abre la puerta el joven que dirigía el grupo, que era Guillermo Gianpietro, y fue un grupo muy flasheante, muy impactante porque rompía los cánones de no sabía si era teatro, no sabía si era música, rompía las reglas Una de lo que era un propuesta recital. bastante integral, digamos. Integral y bastante anárquica. En realidad estaba, lo que pasa es que no conocíamos, pero en ese momento te das cuenta, estaba inspirado mucho en la estética de los dadaístas. Claro. Ese primer Cucaño. Entonces nos incorporamos un montón de pibes que andábamos por ahí, 17, 18 años ya, 1980, 17 años. Nos incorporamos ese fin de año 79 y nos metemos con todo y el grupo se renueva y se transforma en una agrupación donde quedan solo los jóvenes. Se va Lucchese, se va el Sapo Aguilera, que a su vez la pega porque se va con Baglietto y claro. termina. Le fue mejor. Se fue a buen tiempo, digamos. Tuvo buen timing. Le fue mejor que a nosotros. Y entonces el grupo empieza a plantearse estudiar. Se armó como una secta, digamos así, de una vorágine. Y como había muerto mi viejo, mi casa estaba medio a la deriva. Había muerto mi viejo, se había ido de Rosario mi hermano más grande, se había ido a la colimba, estaba movilizado por la supuesta guerra con Chile el otro hermano. Entonces había quedado la casa toda para mí y mi vieja. Y entonces le digo, che, ¿puede venir el grupo a funcionar a casa? Sí, que vengan, mi vieja, que carajo, mejor, que vengan. Estaba medio golpeado. Sí, también supongo que era un momento difícil. Claro, sí, entonces aterrizan todos los Cucaños acá a mi casa y fue como la sede de la sala de ensayo y empezamos a leer, había libros prohibidos en mi casa. Claro. Entonces empezamos a estudiar esos libros prohibidos, a hacer sesiones de estudio conjunto, a leer, a ensayar ahí, y ahí preparamos todo el trabajo de la temporada en el infierno. Y cuando estábamos trabajando, muy de vez en cuando, aparecía mi contacto del PCT y me dijo, en Buenos Aires hay un grupo del partido que es parecido, es medio surrealista. Entonces me contacto con ellos y tuvimos la oportunidad de recibir visitas así de cada tanto de algún material, lean esto, pero nosotros éramos de 17 años y los otros tenían 22, 23. Claro. O sea, volvemos la a ese brecha, momento de la diferencia de edad. ellos eran señores mayores. Sí, volvemos a esos momentos donde la edad es como dice Mario Piazza, que dice, y nos trataban de viejos acartonados a nosotros, que teníamos 24 años. Claro, totalmente. Esa frase de Mario Piazza es verdad, que fue la película de Mario Piazza que cuenta toda la historia de Cucaño. Él me ha confesado, incluso yo lo veo ahora cada tanto, me dice, yo quería ser de ese grupo, pero eran unos mocosos tan irreverentes que no se podía terminar de incluir y de sentirse parte. Yo me sentí un viejo al lado de ustedes. Y es verdad, éramos... Y Cucaño hace todo lo que hizo. Hace todo ese... Que es un proceso muy extraño, pues fue 2 años de integrar Cucaño y de estudiar muchísimo, leer, autodidacta, leer. Es un momento en que incluso dejo los estudios porque hay en mayo del 80...
cuando ya estaba en Cucaño, caen en cana una célula del PCT que era sindical. Que tengo en el libro, publiqué el informe del Ministerio de Interior, lo conseguí, en el cual se narra el informe del Segundo Cuerpo de Ejército, cómo se detiene a estas personas de una organización subversiva, el Partido Socialista de los Trabajadores, incluido el que me atendía a mí cada tanto, Claro. que cada tanto, en una cosa así me llamaba, me decía, bueno, nos vemos en tal lugar. Entonces, cuando viene ese encarcelamiento, yo tengo un entredicho con un celador del Superior de Comercio, que teníamos apuntado como que era servicio, que medio me sacó de una clase, me dijo, yo sé en qué andás, pero ahora las cosas son un poco más distintas, en otro tiempo no estaríamos hablando, así que no te hagas el vivo. Yo agarré, ni le pregunté 2 veces y dejé de ir a la escuela, desaparecí el mapa. Tengo entendido que lo habían dado de baja un tiempo antes, según leí una vez, se llamaba Beto Salegas, era agente de inteligencia, era un militante de CNU que había pasado a revistar en el Servicio de Informaciones. Según publicó Página 12, no me acuerdo en qué año, estaba el listado de él como dado de baja por deshonra en el año 79. Es decir, cuando me agarra a mí en el 80, ya estaba dado de baja. Es decir, pero, o sea, yo no le voy a preguntar si lo viera hoy, no sé si vive o no vive, le diría, che, cuando vos me agarraste a mí, ya estabas estabas dado de baja y lo hiciste, fue como hora extra, digamos. Claro, por amor a la vigilancia. Por amor a la vigilancia, claro. No sé, yo agarré ni le pregunté, además, medio que agarré y ya mi viejo no estaba mi vieja sola, y mi vieja, el proceso de la dictadura la hizo ferviente militante antidictadura, que nunca había militado en un zoquete mi vieja. Ahí fue un momento de partición de aguas, digamos. Y apoya a las Madres de Plaza de Mayo. Por eso se hizo muy amiga de las Madres de Plaza de Mayo, porque ella siempre decía que no fui madre de Plaza de Mayo por una casualidad. Entonces, claro. Y además se llevaba bien porque compartían juntarse a tomar té con Massa, claro. Compartían ir al cine a ver una película que más o menos le gustaban todas las mismas películas. Entonces era muy, muy amiga de Marta Hernández Larguía, de Darwinia Galiquio, de Silvia White, de María Rosa White. Tanto que las recuerdo cuando el grupo de madres se arma en el 82, en el 81, que es cuando conozco a María Rosa, y que mi vieja se contacta con ella, se arma así. Ella iba los jueves con las madres cuando se juntaron, ya en la democracia, cuando Serrat recibe a las madres en el año 83, claro, las madres dijeron, Carmencita, vení vos también, porque ¿cómo no vas a venir vos? Entonces estaba claro, recontenta. Pero recontenta sí, porque lo vio a Serrat. Claro, no era una madre de un desaparecido, pero sí era una madre de un militante político en esa época y era una militante de la organización también. Era militante del PCT y el PCT le dio la tarea de que ya se llamaba más después. Claro. Bueno, entonces le dio la tarea que se vincula a las madres y estuvo muy ligada a las madres hasta que murió. Claro. Hasta que murió en el año 98, mi vieja fue, y las madres le hicieron un homenaje en la plaza porque la consideraban una igual, la querían mucho. Sí. Entonces, cuando yo estoy en Cucaño, se produce ese encarcelamiento del PCT, entonces medio que pierdo vínculo con el partido y quedamos medio hacia la deriva con una situación hasta que en 1981, todavía estando en Cucaño, encontramos un grupete que se llamaba Confederación Socialista Argentina, Federación Rosario. Que sonaba parecido al PCT. Entonces nos reunimos los 3, 4 que éramos del PCT de Cucaño, claro, porque Cucaño no eran del PCT todos y no decíamos nosotros que éramos del PCT, claro. Éramos 3, 4 que éramos del PCT, 3 nomás, éramos 2 y después pasamos a ser 3 porque captamos a 1. Sumaron 1, entre tema y tema captamos a 1. Entonces decidimos infiltrarnos en la Confederación Socialista. O sea, dijimos, nos metemos acá, nos infiltramos, cuando vuelva el PCT nos llevamos toda la gente. Claro. Fue muy cómico porque no sabíamos
que la Confederación Socialista de Rosario era un acuerdo del viejo Visconti, que era un viejo dirigente socialista antidictatorial, que había hecho con el PCT en Buenos Aires para funcionar tapado como si fuera Confederación Socialista, que era un partido más legal. O sea, Claro. los partidos estaban divididos en partidos proscriptos por actividad política y partidos prohibidos por subversivos. El PCT era un partido prohibido por subversivo. La Confederación Socialista, igual que el Partido Justicialista, que la Unión Cívica Radical, eran partidos proscriptos Claro. por el cese de la actividad política. O sea, si vos te agarraban, eras militante del PCT, te metían la ley, no me acuerdo, se llamaban ley, pero eran decreto de la dictadura. Claro, pero era la sí, ley sí, 20 sí. no sé cuánto, que eras actividad subversiva. Tenías tantos años de prisión mínima. Si te agarraban por ser de la Confederación Socialista o del Partido Justicialista, tenías menos condena. O sea, era una pena menor. Partido que estaba reconocido como tal, pero prohibido. No, estaban prohibidos. Ahí va. Estaba prohibido y estaba prohibido, entonces vos violabas la prohibición. En cambio, el otro era un partido, proscripto, el otro estaba prohibido. No me acuerdo cuál era el juego de palabras, pero era uno era una cosa, el otro era otra cosa, y uno era ilegal y el otro era suspendido. Claro, a eso iba. Como que había niveles distintos en esos términos. Entonces, el PCT entró a funcionar a través de esa cobertura. Y era muy cómica la situación, porque nosotros estábamos haciendo infiltración a favor del PCT en un partido que en realidad era un acuerdo del PCT. Claro, o sea, que era muy una situación... Ahí conocí compañeros... Eso en el 81 más o menos. Eso en el 81, es más, el acuerdo... Mira, es a raíz del cierre de la facultad de la Universidad de Luján. Los milicos cierran universidades. Esa manía de cerrar universidades de los neoliberales... Sí. Ya los milicos la aplicaban. Entonces cierran la Universidad de Luján porque tenía pocos alumnos. La arancelan la universidad y la Universidad de Luján la cierran. Digo, ¿a quién le suena todo esto? Digo, sí. Digo, para hablar, ¿a quién le suena? Bueno, es lo que se aplicó. Se aplicó eso. O sea, se aranceló las universidades y se cerró las que no daba la matrícula. La de Luján se cerró. Claro. Cuando se cierra hay un proceso de movilización social importante, en el cual hasta participa León Gieco en un recital que se hace, que el PCT se mete mucho en eso, y acá en Rosario la Confederación, que era el PCT pero no sabíamos, arma la Comisión Permanente en Defensa de la Educación, que era la COPEDE, que era una comisión que permitió que se empiecen a juntar docentes que después rearmaron el sindicalismo docente en ese momento. Ahí lo conozco a Carlos de la Torre y a Rubén Visconti. Y ahí es donde Rubén Visconti me ve a mí y me dice, este pibe tiene portación de apellido. Entonces tiene que ver, Piolín me decía. No sé por qué me decía Piolín. Este Piolín tiene Piolín de acá, Piolín de allá. Tiene que venir conmigo. Entonces ahí me empieza a llevar él a reuniones donde yo aparecía como que era un secretario de él. Claro. Y había otro compañero, Adalberto, y otro compañero, Lito, que es Eduardo Mancini, que es el que hizo la recopilación de las maestras argentinas. Ahí los conocí a todos ellos. Ahí va. Y entonces empezamos todo el proceso. Ahí ya, ves, por ejemplo, ahí tenés un ejemplo. Cuando Videla recambia por Viola, y Viola... si hay hitos en los cuales vos ves que la soga se fue aflojando, fue primero la crisis de la tablita, que es la 1050, que es el corralito de Martínez de O, el Bonex de Martínez de O. Un segundo momento es cuando Videla deja el gobierno y se lo da a Viola, y Viola habla con Arguindegui del problema del diálogo político. Entonces, cuando se da eso del diálogo político, hay una distensión, y es donde se produce, me acuerdo, que estábamos en Cucaño, pero me acuerdo que se da la protesta de la CONAE, de la Confederación Nacional Económica, que fue una protesta porque ya el proceso de Martínez de Oz había liquidado industria, se había acabado la plata dulce, o sea, es como la convertibilidad de Menem, que duró 10 años, bueno, pero esto duró menos tiempo. Entonces, ya las condiciones recesivas del plan económico de los milicos en el 79-80 empieza a hacerse muy fuerte. Yo recuerdo que la primer volanteada que hago es en el 78,
8, cuando se cierra la fábrica de cojinetes Rex, que ya tenía que ver con un proceso de cierre de las empresas de la industria del cordón de Ovidio Lagos, había fábrica de Lopavote. Entonces me acuerdo que la primera tarea militante que yo volanteo es en el 78, cuando se cierra esa fábrica, que Patota Tarantini le decíamos, no sé ni cómo se llama, creo que se llamaba, después conocí cómo se llamaba, pero me lo olvidé. Patota Tarantini me decide que habíamos quedado los dos en un operativo que era a las 6 de la mañana, como las fábricas, la gente esperaba en la puerta para entrar, que le abrieran el portón, entonces pasar con una moto y tirar volantes frente a cada concentración. Y eso lo hice yo, sentado en una moto Sanela del lado de atrás, tirando volantes. Esa fue mi primera, digamos, volanteada, fue esa. Y ahí vos decís, después detectás ahí con Viola que se con Viola que hay un proceso poco de aflojamiento y donde hay ya las primeras manifestaciones, que por ejemplo, ahí logramos la CONFE logra en el año 81, logra las primeras protestas contra el arancel. Ahí va. Que esto fue muy cómico porque tenía el hermano mío que estaba en la Colimba, había vuelto, estaba estudiando ingeniería y empieza a vincularse a la CONFE, que era un poquito más legal. Entonces se vincula a la Confederación y en la ingeniería organizan con 5 o 6 estudiantes una comisión contra el arancel y una que iba a transformarse en mi cuñada en esos días, que era de humanidades. Sí, es así. Es así porque yo me acuerdo, yo la traje para Cucaño, la traje para que se acerque a la Confe, descubrimos que era una del PCT de los años anteriores, pero que se había dejado la militancia en el 75, 76, después que la encarcelaron por el Villazo, por la huelga de Villa, estuvo encarcelado unos días o algo así, o la persiguieron, no sé qué carajo, y resulta que se transformó en mi cuñada en esos días. En Humanidades empieza también a organizarse una protesta contra el arancel y me acuerdo que se hace una reunión en mi casa y te vas a cagar de risa quienes iban a esa reunión. Iba un pibe que militaba en el Partido Socialista Popular, que eran 2 pibes, uno era Pechito Giustiniani y el otro era Dipolina. Ahí va. Iba el Chivo Rossi y el Sapo Rossi, por la Juventud Peronista, Línea en ese momento estaban. Sí, Línea, sí, iba Alfredo Di Pato, que también estaba en Línea, y mi hermano por el PST, por el Confederación. ¿Qué nivel de organización? O sea, bueno, pero esos fueron los que en el comedor de mi casa, en calle Bron, se organizan las protestas. Anfitriones de esa cantidad de dirigentes, digo, No, eran unos pibes, yo los recuerdo, es más, Dipolina yo los recuerdo porque además los recuerdo en esas circunstancias, es decir, recuerdo, era el grupo Comisión Pro Centro, que incluso el quilombo que se armó fue porque la forma de organizar la comisión para luchar contra el arancel fue un torneo de fútbol que se llamó Torneo Amistad y que terminaron quebrado a patadas. O sea, tuvo de todo menos amistad el torneo, digamos. Porque encima creo que los equipos, no sé cómo fue, pero eso, mi hermano era una bestia jugando al fútbol, entonces las quejas eran, hicimos un torneo y terminamos todas las piñas, qué sé yo. Ay, no, pero qué nivel de organización de cuadros en ese momento de resistencia, digo, y era lo que se empezó a juntar. Después hay un hito que es la muerte de Balbín, que es la primera vez que los radicales cantan se va a acabar la dictadura militar. Claro. Entonces, te puedo decir que eso es el año 81. Claro. Hay un proceso donde empieza, que me acuerdo cómo se organizaban las protestas, era ir a una visita de estudiantes al diario La Tribuna o al diario La Capital. Entonces, en realidad lo que había pautado era visitar el diario, pero en realidad en vez de visitarlo, iba activistas. Entonces, cuando se juntaban 50, 60 en la puerta del diario, tiraban panfletos contra el arancel, o por los centros estudiantes, o por esto. Entonces, esa acción permitió que hubiera cierta... Me acuerdo de Andrés Diario en Rosario, estaba La Tribuna, el diario Rosario y el diario La Capital. Y en las 3 sedes de los diarios era donde se hacían las cosas esas. Después la cana se avivó y empezó a corrernos. Una noche llevaron en cana. Los de la Confe nos mandamos así una sectariada, bien de trosco. ¿Bien de trosco? Sí, que fue organizar solos eso mismo. Eso fue de trosco, bien de trosco.
Pero estaba bueno porque hicimos 2 actos. Uno fue en el 81 en solidaridad con la lucha de la guerrilla salvadoreña, el FMLN, que en ese momento tenía planteado lo que se llamó la ofensiva final. Claro. Entonces hicimos visita al diario de la capital y tirar unos volantes. Y después hicimos una contra el golpe de Jaruzelski, como éramos troscos. Claro. Tenía que ser contra el golpe de Jaruzelski en Polonia. Sí. Y ahí nos llevaron en cana todos. Ahí cayeron todos. Cayeron todos y el viejo Visconti se hizo meter en cana, pero como estaba Visconti y está la Confederación Socialista, le dijeron, don Visconti, usted no está viejo para hacerse el subversivo. Pero ya ahí pudimos, o sea, digo, para ver que era una situación distinta, los largan a la otra noche, los dejan toda la noche en cárcel, en la tercera fue, y pudimos llamar por teléfono a través de Segovia Mayer, Carlos de la Torre, varias personas llamaban a la comisaría para decir, liberen a esta gente, ¿qué puede ser? Ya había otro esquema de organización. Eso me acuerdo bien porque hasta mi vieja llamó, así nos mandamos una de Cucaño, y mi vieja, habla la señora de Ghioldi. Claro. ¿Qué Ghioldi? El embajador de Portugal, que era otro Ghioldi, pero bueno. Sí. Pero era la señora Ghioldi. Totalmente. No estaba mintiendo. No estaba mintiendo. Solamente estaba haciendo un recorte particular, digamos. Y el tipo que habló dice, bueno, no, pero estos estaban violentando la ley antisubversiva, estaban repartiendo panfletos. Bueno, no, pero no puede ser que se detenga esta gente que son ciudadanos de bien. Qué sé yo, una cosa así, mi vieja. Sí. Una cosa absurda. Pero bueno, pero eso recuerdo que sí se pudo hacer cuando los encarcelan por lo de Jaruzelski. Te estoy hablando de diciembre del 81. Claro, ya se empezaba a respirar un poco... Y cuando viene el golpe de Galtieri contra Viola, que vienen las urnas tan bien guardadas, se acabó, qué sé yo, es donde casi hay un proceso es donde se empieza a motorizar el 30 de marzo de la CGT. Claro. Porque ya había ocurrido la huelga del 79, había ocurrido todo el reorganización. Cuando se arma la CONAE, se rearma todo un sector sindical que estaba en contra de los colaboracionistas, porque había un sector que era colaboracionista. Creo recordar que Triaca estaba ahí metido, el papá del Triaca este último. Sí. No recuerdo los nombres, sí recuerdo ya que se hablaba de Ubaldini. Claro. Ubaldini había hecho algo el día de San Cayetano en el 81, había habido una movida que me acuerdo que nosotros estuvimos tratando de cómo nos infiltrábamos, cómo nos metíamos ahí, porque éramos troscos. Sí, si no sos trosco infiltrado, no sos trosco. Sí, entonces, un rasgo constitutivo casi. Sí, lógico. Yo siempre decía, yo soy el infiltrado. Ya no lo digo ahora que estamos pero en ese momento era el 7, yo me acuerdo lo del 7 de agosto porque sí, Paz Pan Trabajo, la consigna de Ubaldini, usándolo con la procesión de San Cayetano, una estrategia, una táctica bastante interesante del movimiento sindical, que quería combatir. Había otro movimiento sindical que estaba chupando medias, vamos a hablar claro. Sí, totalmente. Eso hay una partición de aguas también ahí. También ahí, sí, es así. Entonces, cuando salen las reuniones para el 30 de marzo, ya Visconti me lleva. Voy con Visconti y recuerdo las reuniones habrá sido febrero, marzo, los primeros días de marzo del 82, en que voy con Visconti y con Adalberto, que era el otro cuadro que todavía lo tengo ahí de contacto, Adalberto González, que sigue siendo trosco, él está en uno de los partidos, no sé en cuál de los partidos trosco está, pero él está ahí. Ahí, en alguna de En alguno está. Yo sigo siendo trosco, pero no estoy en ningún partido. Claro. Y me acuerdo que se discute lo del 30 de marzo, que va a ser una movilización, paz, pan, trabajo, y que vamos a salir a la calle, qué sé yo. Y lo recuerdo a Ortolán, que era el secretario general de Panaderos. Las reuniones se hicieron en San Juan, Italia, que había el local del sindicato de panaderos. Se había fundado una CGT llamada CGT Calle Italia. Creo recordar que había dirigentes de APUR recuerdo unos activistas pro recuperación o pro constitución o recuperación del sindicato de judiciales. Claro. Creo también recordar que había alguien de ferroviarios, o sea que en ese momento había un activismo ferroviario muy fuerte, antidictatorial, que lo encabezaba en Buenos Aires Pedraza. Pedraza era un gran luchador antidictatorial, claro. Eso hay que decirlo, era así. En ese momento era así. Era el que le habían plantado 2 palos. Y Luis Fuerza había sido otro, que le habían desaparecido a Oscar Smith. Claro. Es decir, había habido
Entonces ahí es donde empieza ya mi vinculación con el movimiento sindical, cuando ya en el 82 se pone que esto se desarrolla, yo me retiro de Cucaño. Lo cuento en la película, no voy a abundar, vean la película. La veremos. ¿Cómo se llama? Hacha, Hacha, Cucaracha. La película es un hermoso filme de Mario Piazza, Bien. que cuenta el periodo de Cucaño específicamente. Perfecto. Que pueden verlo, es hermosa, realmente embellece la historia nuestra. Mario Piazza, porque es un gran director de cine, una sensibilidad enorme. Él ha hecho películas hermosas sobre Claro. la escuela de la señorita Olga, sobre Cachilo, sobre Madres con Ruedas, sobre su compañera. Entonces, esa película cuenta todo el periodo de Cucaño, y cuando la dictadura va aflojando, como Cucaño dejo de pertenecer yo al grupo, Claro. y me voy retirando. Sí. Otros quedan, pero yo me retiro, tal vez porque lo que Cucaño hacía, que eran acciones callejeras, acciones sorpresivas, artísticas, muy osadas, Sí. a mi entender, interactuaban con ese terrorismo, con Sí. ese terror de la población. Entonces, tal vez en otras circunstancias lo que hacía Cucaño era una joda de Tinelli con mucho vuelo poético. Claro, empezaba a perder un poco el sentido Entonces, para vos pero del núcleo. no era lo mismo hacer la intervención en medio estado de sitio y con toda la gente aterrorizada, hacerlo hoy que, mira, estos locos. Sí, digo, hoy lo mismo que el planteo de tirar volante en una puerta es... Claro, eso ya no me dé volante, ya aburre. está, Pero en ese sí, momento sí. tirabas el volante así y la gente se agachaba a juntarlo porque era, mierda, un volante. Hay algo, claro. No sé qué. Pero algo hay, algo está o se pasando. aterrorizaba y no lo agarraba, y lo guardaba, que eso era una cosa que era distinto, que creo que tiene que ver con la sociedad, con el terrorismo de Estado, con el terror de la población. Entonces Cucaño para mí es el momento en el que hay un clic y yo ahí me dedico a entrar al movimiento sindical. Bueno, queda como anexo a la película ya Sí, guardada. que está en Vimeo, colgada, después de la pandemia quedó colgada públicamente. Hacha, Hacha, Cucaracha, Cucaño, ataca otra vez. Cucaño ataca otra vez, maravilloso. Así se llama y es bastante interesante. Queda como anexo ahí para verla. Hay un link, no sé cómo es.